¿Qué tal? Esta vez tuve la oportunidad de platicar con Alberto Beuchot González de la Vega. Alberto, aparte de ser un gran amigo, es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, es maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey, también es doctor en innovación de tecnología educativa, también por el Tecnológico de Monterrey, y Senior Coach por Newfield Consulting. Con todo este currículum, Alberto es expositor nacional e internacional de estos temas, tanto de educación como de coaching. Es coach en empresas transnacionales, sobre todo aquí en el sector automotriz, y es el socio director del Centro de Coaching Empresarial, donde imparten una certificación increíble. Espero que la charla les resulte de interés, pero antes de eso, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Excelentemente aquí, me dio una escapada a mi oficina, que no por ello estoy rompiendo las reglas de distancia porque está sola, pero se me hizo un ambiente más agradable para sostener esta charla del día de hoy. Como decía en el intro, pues tu currículum es muy amplio, tienes conocimiento en muchísimas áreas y te agradezco mucho que quieras compartir con nosotros. Esta serie de videos los hice pensando en hacer comunidad, ¿no? En decir, vamos a tratar de sacarle el conocimiento a la gente que lo tiene y compartirlo de forma gratuita, aunque sea un ratito, unas pláticas, unas charlas, algunos puntos que nos puedan servir a todos. Y creo que si todos hacemos un poquito de eso, vamos a enfrentar de mejor manera esta crisis que se nos avecina, ¿no? Yo en lo personal lo veo desde el punto de vista económico porque vaya, no soy médico, ¿no? Entonces es el área donde yo tengo que desarrollarme. Claro, yo también estoy metido, igual que tú, en mi oficina, sin ver a nadie, sin estar en contacto con nadie, por lo tanto no estamos violando ninguna de las normas de salud que nos recomiendan nuestras autoridades. Un placer estar contigo, Juan Pablo, a tus órdenes. Bueno, Alberto, primero preguntarte rápidamente, eh, ¿cambia el paradigma de trabajo? Es decir, yo pienso, en mi opinión, que el tema del COVID nada más viene a ser un empujón a algo que ya venía sucediendo. Pero un empujonzote, no cualquier cosa. Cambia el paradigma de un día para otro sobre la forma en que debemos de trabajar de aquí en adelante. Bueno, cambia para algunos sectores de la población, sí. Por ejemplo, todas aquellas áreas de servicio centralizadas en las diferentes plantas que de alguna manera tenían que estar en las oficinas y que ahora se vieron forzadas a trabajar desde casa, pues evidentemente al regreso a la normalidad, entre comillas, muchos de ellos van a pedir, muchos van incluso a demandar que puedan trabajar desde casa. Evidentemente no es para todos los sectores de la población, sobre todo un país en México que últimamente se ha dedicado a la maquila, si somos maquiladores, pues la gente que trabaja en piso no lo puede hacer, porque su trabajo es manual. Pero mandos medios y grupos gerenciales, de alguna manera sí lo pueden hacer, y además estaban acostumbrados a trabajar con sus pares de otros países a través de videoconferencias y de webinars porque los corporativos estaban en otro país o están en otro país. Fundamentalmente el impacto más grande, ahora sí se va a llamar home office, ahorita no es home office, lo que estamos teniendo es un paliativo para una crisis tratando de llevar el trabajo a casa. El home office se diseña, se planea, es para algunas actividades, por ejemplo, para los controllers en las empresas, ¿no? Los encargados de las finanzas, los encargados de RH, pero es un asunto planeado. Como tú bien dices, esto nos aventó de golpe contra la pared y de alguna manera, pues hay personas que están trabajando conectadas 12 horas en su casa, conectadas más porque no tienen un sistema de teletrabajo planificado.
pero el rubro más importante viene en la educación. O sea, estas aulas donde estaban 30 niños o 40 niños amontonados, ya desapareció, ¿eh? O sea, va a desaparecer. Y los maestros tampoco estaban preparados para esto. El TEC de Monterrey tiene trabajando, por ejemplo, en la UNAM, 12 o 13 años con un esquema híbrido de educación a distancia. Pero para eso, bueno, tú sabes que yo tengo el doctorado en educación a distancia para adultos. Y esto es todo un proceso de fondo, no solamente de forma. No se trata de poner una cámara a un maestro y ahora vete a hacer la tarea a tu casa, ¿no? Porque es una carga adicional para los papás, ¿no? Pero sí va a cambiar, va a cambiar. Yo lo he visto con la educación de mis hijas, es impresionante. Yo creo que la escuela donde están lo llevan de forma muy vanguardista. Es decir, justo tocó que metieron un implemento con iPad, donde el iPad tiene muchas actividades, de que grábate un video y contesta, y sobre el de dibuja y no sé qué, porque, vaya, están en la casa, o sea, hay que meterlas a la educación. Pero ellas lo absorben muy natural, es decir, pues ahora en vez de estar en la escuela, ahora estoy en la casa y hay que hacer esto y lo otro. Pero un adulto ya, como dicen, es difícil enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora esto va a tener que ser así, porque se va a presionar por cuestiones de salud a que no haya mucha gente metida en un espacio. Veía el otro día un reporte del Boston Consulting Group, al cual tú conoces, pues, ¿no? Se calcula que se vayan a deshacer las grandes empresas de 1 millón de metros cuadrados de oficina. Entonces, el asunto está en que, evidentemente, esto también mete una presión, pero en el trabajador, porque ahora tú desde tu casa, pues la empresa ya no se hace responsable de tu seguridad física ni psicológica. Tú vas a cargar con los costos de la luz que te va a aumentar, tú vas a cargar con los costos del internet que te va a aumentar, es decir, tú tienes que preparar el área de trabajo, es decir, se va a uberizar el trabajo, si me permites esta comparación. Muchos se van a convertir en freelance, la empresa ya va a dejar de pagar seguro social, etcétera, etcétera, pero tiene también la ventaja de que tú te puedes contratar para diferentes empresas haciendo lo que tú sabes hacer, pero con diferentes clientes, que es por ejemplo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces muchos trabajadores incluso van a querer, van a solicitar este trabajo. Otros no. Entonces aquí RH va a tenerse que sentar con cada uno para ver, a ver, tú sí puedes, tú sí estás capacitado, tú sí tienes las herramientas, tú eres de alto mantenimiento, tú no puedes, porque se va a empezar a trabajar por resultados. Incluso y muchos estilos de liderazgo de los se abre la puerta para mucho freelanceo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, es decir, para actividades que normalmente tenían alguien en la empresa para decir, oigan, yo el otro día estaba viendo ya por ahí una empresa muy interesante que es un despacho de contadores internacional. Pero el objeto es tener un montón de contadores en un montón de países para atender un montón de empresas. ¿En qué? Que se ocupe. ¿Cuándo? Cuando se necesite. Claro, pero va más allá de eso. Como tú eres freelance, las empresas se van a ahorrar mucho entonces en pagos de seguro social. Porque a lo mejor ya no estás por honorarios, vas a estar, digo, por salario, vas a estar por honorarios. Entonces esto también implica, como tú bien mencionas, este COVID-19 va a revolucionar la forma de trabajar, la forma de contratarse, la forma de interactuar, la forma de prestar servicio, la forma de cada uno entender su propio quehacer, que va más allá de conectarse a un simple aparatito como estamos nosotros haciendo. A ver, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero viene un ambiente de hipercompetitividad casi descarnado, o sea, va a ser una competencia dura para ser de los sobrevivientes, de los que salgan adelante, porque pues, los jóvenes seguramente van a encontrar una mecánica nueva para desarrollarse desde chicos y será un proceso natural. Pero para los que ya llevamos un ratito avanzados hay que competir, hay que reinventarse. Y me quedan dos preguntas. Uno, ¿qué hago para quedarme en esos ganadores? ¿Qué momento de pensamiento, de estrategia o qué opinas tú que debería de hacer cualquiera con una pyme, una mipyme, a sentarse y decir, a ver,
¿Cómo le hago para no ser del 50% de las empresas que van a quebrar o del 30% o lo que sea? No le quiero poner número. Bueno, la primera división que yo haría sería si eres una empresa que se dedica a productos o una empresa que se dedica a servicio. Aquí hay una grandísima diferencia. Si tú eres una empresa que se dedica a productos, ¿sí? Tienes una fábrica de calzado, por ejemplo, pues evidentemente no es lo mismo a que si tú tienes una empresa de consultoría o de coaching, como es mi caso. La segunda gran división que yo haría sería la edad. Es decir, no es lo mismo tener 63 como yo que tener 35 o 40, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu fuerza para reinventarte? ¿Cuál es tu nivel de deseo? ¿Cuál es tu nivel de cansancio? Porque a los que tenemos 63 no es la primera que nos toca, ¿eh? Correcto. Digo, nos ha tocado, esta para mí es la cuarta, ¿no? Entonces, en este asunto yo haría esas dos grandes distinciones, pues, ¿no? La tercera distinción que yo haría es tu nivel de aguante económico que tienes a lo largo de los años, si has tenido inversiones o capital o estás diversificado en tus diferentes inversiones, pues para poder decir, oye, pues mi retiro va a ser paulatino, pero ya no me preocupo los próximos 6 meses de si voy a comer mañana o no. Esa es la tercera gran distinción, pues, ¿no? Pero de cualquier manera, todos tenemos que mirar y decir, a ver, ¿cuál es mi valor agregado? Esa es la gran pregunta. No tanto qué voy a hacer, sino cuál es mi valor agregado. Nosotros, por ejemplo, nos hemos tenido que reinventar y todos nuestros programas que eran presenciales, que fundamentalmente estaban destinados a los grupos gerenciales de la industria automotriz en las plantas proveedoras de las armadoras, pues evidentemente hemos tenido que migrar a tenerlo en línea. Yo he revivido unos cursos de historia del arte, de cultura, de arte, que voy a abrir dentro del próximo mes, y lo voy a abrir a nivel internacional, es decir, a toda América Latina, aprovechando mi coaching a los que pertenezco, porque yo estoy diciendo que el coach debe elevar su nivel cultural, entonces necesita ampliar su conocimiento, ¿no? Entonces, en mi caso es relativamente fácil, porque lo que yo ofrezco es un servicio y un intangible que de alguna manera a muchas personas les ayuda a incrementar su valor agregado en su nivel cultural y en su nivel de habilidades interpersonales, que ahora se van a requerir mucho. Había un estudio, por ejemplo, de Deloitte, que se va a incrementar el nivel de solicitud para coaches organizacionales, porque las personas van a tener que enfrentar ansiedad, angustia, miedo a la hora de este rediseño que están haciendo. Si no es tan fácil decir, pues me voy a rediseñar, sé feliz, sé proactivo, empuja. Ok, sí. ¿Qué? No es tan sencillo. Yo ya lo hice una vez cuando llegué aquí a Irapuato. Yo soy arquitecto, tú lo sabes, de profesión. Sí. Llegué a Irapuato a los 32 años, con una hija de 1 año, y mi despacho en Irapuato fracasó. Nadie contrataba a un arquitecto en Irapuato en ese entonces, porque todo el mundo tenía su maestro de obras favorito. Entonces yo tuve que empezar a dar clases de inglés a 20 pesos la hora en el TEC de Monterrey. Entonces yo me tuve que rediseñar totalmente, pues, ¿no? Luego, cuando el TEC ya prescinde de mis servicios como docente, pues tuve que rediseñarme y hacer el centro de coaching empresarial y volver a empezar hace 12 años, y agrégale las crisis económicas por las que ha pasado este país, que no han sido simultáneas a las crisis personales que yo he tenido, pues evidentemente sí se puede, pero depende de estos 6 factores que yo te digo para saber qué tan fácil y qué no tan fácil. Ahora, ¿por qué es para nosotros benéfico? Porque nosotros como coaches podemos ayudar a las personas a esto. ¿Qué significa rediseñarse, reinventarse? Es decir, se oye mucho, pero ¿qué tengo que hacer? Mira, si tú lo ves simplemente en la cuestión de tu hacer, te va a costar mucho trabajo. Es decir, si la pregunta es, para mí reinventarme, es decir, ¿qué hago de ahora en adelante? Nos estamos orinando fuera de la basílica. Perdón, yo sé que esto se edita y no se edita, pero no me importa que se vaya. Esto es una buena metáfora, ¿no? La pregunta es, si yo me quiero reinventar, es qué tipo de persona quiero ser, qué me va a permitir tener lo que hasta ahorita he tenido o más, haciendo lo que siempre me ha gustado hacer y favoreciendo el desarrollo personal de mi ser. Por lo tanto, el nivel es más profundo.
Y si el nivel es más profundo, va a llevar más tiempo encontrar la respuesta. Pero si la encuentras, las personas van a buscarte por quién eres y no solo por lo que haces. Ahora, ¿cuántas personas pueden darse el lujo de hacer esto? Pues las que puedan aguantar 3, 4, 5 meses sin estarse preocupando de qué van a comer mañana. Las personas que tengan que decir, me tengo que reinventar mañana, pues me paso al crimen organizado, man. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de negocio, qué tipo de empresario, qué tipo de persona, de comunidad, etcétera, etcétera, quiero ser? Y de ahí viene la qué hacer para lograrlo, ¿no? Claro, porque si la pregunta es por el hacer nada más, pues está bien sencillo. Correcto. O sea, el hacer, yo puedo hacer lo que me reporte las mayores utilidades ahorita en este momento, y ya sabemos que hay muchas actividades en México que se prestan para eso. O sea, que Alberto, tienen fundamentalmente que ver con la ilegalidad, pero no es el plan, ¿no? Me voy a aprovechar de que mencionaste tu edad hace ratito, de 63 años, porque justo el otro día me lo estaba preguntando y lo platiqué con mi mamá. A ver, o sea, de repente me dice mi mamá, es que, o sea, de un día para otro me dijeron, tú tienes más de 60 o de 70 años, bueno, en el caso de mi mamá, más de 70 años, entonces estás en un factor de riesgo adicional y ahora todo el mundo nos vamos a comunicar por video, por un aparato que ella sí lo conoce, sí medio lo maneja, pero a la hora que le dices, no, es que descargas esta aplicación para conectarte con tus nietas, me dijo, ¿de qué me estás hablando? Y así me lo dijo, ¿sabes qué? Es que parece que este mundo ya no es para mí o ya no me requiere. Tuvimos una plática muy larga, muy interesante, muy bonita, muy agradable. Pero creo que no creo que sea un sentimiento exclusivo de mi mamá. Es decir, creo que hay mucha gente de cierta edad que este cambio los hace sentir como que los están empujando fuera de la sociedad. Sí, pero aquí también depende, mira, en mi caso particular, pues yo estuve en el TEC 27 años. Entonces, en este caso, yo fui expuesto paulatinamente a un desarrollo tecnológico que me permitió subirme rápidamente. Pero bien comentas, no es el caso de mucha gente de mi edad. Pero mi esposa, por ejemplo, tiene mi misma edad. Ella es dentista y tuvo que cerrar el consultorio hace 6 semanas. Entonces, pues evidentemente, a lo mejor ya no va a abrir. No sabe todavía, pero desde hace 3 días se metió a varios webinars, ¿sí? En donde está aprendiendo los 12 pasos o pilares de hacer cuestiones en línea. Entonces el asunto dice, a ella la está moviendo el decir, a ver, yo soy muy activa, no me voy a dejar sentar en una silla, pues. Es decir, ¿qué voy a hacer? Entonces, en este sentido, también depende mucho de la motivación. Para algunas personas, este es el momento ideal para bajar los brazos y dejar de luchar. Para otras es al contrario. Porque 63 años, pues hoy día no es tampoco tan viejo como para poderte tirar en una silla, pero tampoco es tan joven como para poder decir, sí, aviéntame lo que sea, que yo puedo. O sea, no es ninguna de las dos. Entonces, por eso hay que seleccionar muy bien. Nosotros como coaches tenemos diferentes mercados y diferentes situaciones. En esta circunstancia no podemos generalizar. Siempre tenemos que particularizar. Por eso es difícil dar consejos. Lo entiendo, y además entiendo que en los últimos años te has dedicado más al tema de empresa que a un tema de desarrollo personal, pero que me consta que también lo manejas tremendamente por los procesos que yo mismo viví contigo, los cuales te agradezco. Entonces... Ahora, déjame interrumpirte aquí un segundo porque es importante. Yo ya le dije a mis clientes, a todos, les dije, señores, a mí ya no me van a ver viajar, ya no me van a ver volar para irme a una reunión con ustedes, ya no voy a ir a San Luis Potosí a meterme 8 horas en una sala de un hotel con 12 gerentes. Lo que vayan a hacer conmigo lo van a hacer en línea. Si no, ya no, conmigo ya no cuenten presencialmente. Y se quedaron fríos. ¿Por qué? Porque yo soy de alto riesgo, porque acabo de pasar por una influenza que me tomó un mes en enero,
y que tampoco voy a estar exponiendo a mi mujer de 63 en la casa. Entonces, para mí se acabaron esas reuniones presenciales de 12 personas por 8 horas en una sala. Creo que después de toda la charla, lo único en lo que sí podemos generalizar es que hay un cambio para todos, independientemente del punto donde estés, ¿no? Más bien es visualizar cuál es mi cambio, en qué consiste mi cambio y cómo lo administro, ¿no? Claro, y hacer una serie de preguntas. Yo estoy retomando mis sesiones de coaching individual, pero a nivel gerencial, sobre personas precisamente con este tema. No sé qué hacer porque no sé quién soy. Correcto. Profundas y difíciles, ¿verdad? Las preguntas. Alberto, esto nos llegó, en el caso de México, y obviamente es tu percepción nada más, ¿por desidia? ¿O necesariamente siempre se necesita un petardo para arrancar con este tipo de carreras? O sea, es decir, si no hubiera llegado un COVID-19, unos se hubieran quedado dormidos, otros no, y ahorita siempre hay un petardo así para una revolución de pensamiento, un cambio. En el 99% de los casos, sí. Porque los seres humanos vivimos, bueno, hay dos razones por las cuales no nos gusta cambiar. O sea, siempre hablamos del cambio, pero la neta no nos gusta cambiar. Una, porque estamos en una zona de confort. Es decir, el jueguito ya no lo sabemos. Y la segunda es porque nos da miedo, si cambiamos, no conocer los resultados. Entonces son esas dos razones. Generalmente a nivel especie y a nivel historia, los cambios vienen forzados. Difícilmente alguien cambia por un ejercicio de la voluntad, porque se levante un día y diga, como la D'Alessio, hoy voy a cambiar. No lo hacemos. Y precisamente eso es lo que a nosotros nos da trabajo, que nos mandan a las personas porque hay otro que quiere que otro cambie. Correcto. Es más difícil que te busquen para decir yo quiero cambiar. Es más fácil que te busquen para decir, oye, necesito que cambies este. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, el miércoles tenemos una reunión con un director de una empresa, de un corporativo, que quiere que un gerente de una planta cambie. Pero por eso yo los junto a los tres y les digo, a ver, ¿tú quieres que cambie o qué? ¿Tú quieres cambiar? ¿Eres el interesado? Y si me dicen no, pues se acabó el asunto, no hay nada que hacer. Ya me desocupé. Sí, ya los ocupé, por supuesto. Entonces, sí, la respuesta es sí. Generalmente la motivación viene de fuera. Ok. Por último, Alberto, vamos a imaginar, normalmente yo cuando diseño este video es para que me vean, pienso normalmente en mis clientes y obviamente todo el mundo que entra dentro de ese rango que no son mis clientes. Empresarios micro, medianos, que están ahorita con sus negocios cerrados, semicerrados, o haciendo tapabocas, que es lo que todo el mundo anda viendo ahorita, ¿cómo le hago para tapabocas? Oye, pero es que tu despacho es contable, pues ya aprendimos a coser, ¿no? Pero, o sea, es decir, y la verdad es que estamos en una suerte de pausa, sí, haciendo lo que se puede, pero pues, no se puede mucho. Pero con la cabeza en el futuro, que normalmente no es muy buena recomendación. 3, 4 pasitos, 5 para decir, ok, creo que tengo que reinventarme. ¿Qué hago? Mira, lo primero es dividir tus horizontes en corto, mediano y largo plazo, estoy hablando. ¿Okay? En el corto plazo a lo mejor tienes que hacer cubrebocas. Y en el corto plazo, para no perder a tus empleados, que de alguna manera es un talento que tienes y después recuperarlos va a ser muy difícil, ¿sí? Esa es una. En el corto plazo a lo mejor dices, señores, a ver, dejamos de hacer pantalones y hacemos cubrebocas, ¿sí? Pero eso no implica que no pienses en el mediano y largo plazo, ¿sí? Y a lo mejor en el mediano plazo empiezas a desarrollar un negocio o una fuente de ingresos paralela,
¿sí? Es decir, y a lo mejor la puedes hacer desde tu casa, donde puedes echar a andar talentos que antes no pensabas. Por ejemplo, tengo un amigo que está haciendo corrección de estilo y de pruebas para páginas web, que fundamentalmente es supervisor en una línea de producción, pero le gusta mucho leer y escribir. Y entonces está teniendo ahorita ingresos de personas que están abriendo blogs y él les corrige la redacción, porque son personas pues, que no son muy versadas para escribir, y está teniendo unos ingresitos, ¿sí? Pero en el largo plazo, entonces, a lo mejor, ya que hice que en ese paso de la muerte, el otro caballo al cual doy el paso ya haya crecido, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor ya puedo hacer el cambio, y a lo mejor me lleva 2 o 3 años. Es decir, lo peor que puedes hacer ahorita es tomar decisiones precipitadas que impliquen, que involucren a mucha gente. Entonces, yo dividiría en corto, mediano y largo. A corto, conservar la planta productiva y a lo mejor cambiar de giro utilizando tu propia maquinaria productiva, tus propios procesos que ya tienes, teniendo una reconversión menor. Pero no olvidarse del mediano y del largo plazo, y es donde entran, por ejemplo, la ayuda de otras personas como los coaches. Es decir, a ver, maestro, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las que necesitas? ¿Qué preparación necesitas ahorita? ¿En qué tienes que invertir? ¿Qué cursos en línea puedes tomar? Por ejemplo, a lo mejor otros idiomas en donde puedes hacer servicios de traducción para varias plantas que están sirviendo a la industria automotriz y tienen tal cantidad de documentos que no los puede hacer la persona, que los haces tú como traductor por fuera, teniendo la expertise automotriz, por ejemplo. Sí, se me ocurren muchas cosas. Pero si estás tú con miedo y presionado ahorita, no vas a ver esas posibilidades que son a mediano plazo. Entonces, divide tu temporalidad. Corto, mediano y largo. Ok. Tomé unas notas, te las comparto a ver si te gusta. Si lo quisiéramos hacer en caminito, ya ves que soy contador y eso siempre me saca al lado cuadrado. A ver, paso número 1. Define horizontes, corto, mediano y largo plazo. Sí. 2, haz un recuento de conocerte, cuáles son tus talentos, tus capacidades, etcétera. Yo te diría 3. ¿Cuáles son tus habilidades técnicas? Ok. Y por técnicas quiere decir en qué soy bueno, qué sé hacer. Ok. Hacer una lista. ¿Cuáles son tus destrezas administrativas? ¿Y cuáles son tus talentos interpersonales? Ok. Habilidades, destrezas y talentos. ¿Sí? Luego la pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y por último, ¿qué me hace falta para? Claro. Y entonces, cuando tienes todo lo anterior, entonces sí elaboras un plan estratégico con acciones, con fechas, con recursos necesarios y lo vas operacionalizando hasta llegar a microacciones del día a día. Hasta llegar a microacciones, es decir, 15 minutos al día voy a aprender alemán, por ejemplo, si eso es lo que... Entonces, haces una serie de rutinas que se vayan convirtiendo en hábitos. Pero para esto necesitas estar con la cabeza fría, ¿sí? O sea, lo primero que hay que asegurar es el ingreso. Reinvertirse no es fácil. No. Y da crisis, ¿no? Cualquiera que te lo diga te va a mentir. O sea, reinventarse no es fácil, porque es profundo. No se trata de a ver cómo le hago para comer mañana. Es decir, no es el caso tuyo ni mío. Si ahorita yo estuviera vendiendo tacos en la esquina con aguas frescas, esta conversación entre tú y yo sería distinta. Pero no es el público al que vas dirigido. Sí, estoy pensando en el empresario que de repente hoy ve peligrar el patrimonio, la organización, porque luego más que el patrimonio es, oye, es el trabajo de una vida. Se vuelve una casa, la empresa, se vuelve un organismo vivo, tú lo sabes, las empresas son organismos vivos. Y de repente lo veo enfermo, a ese organismo vivo que yo hice, pues ¿cómo lo
recambiamos, cómo lo revivimos. A ver, ¿cuál es el éxito de los grandes empresarios? Que no tienen un solo hijo, tienen muchos. Correcto. A ver, sí, los grandes empresarios han sabido diversificarse. Y lo que ha pasado en este país, entre otras cosas, es que hemos puesto todos los huevos en la misma canasta. Entonces el asunto es, cuando tú tienes 3 o 4 negocios chicos, pues cuando uno te truena, pues tienes los otros. Pero en este país no hemos tenido esa mentalidad. Bueno, es que Y ahorita, nosotros somos los Gómez, los zapateros, y ya desde ahí pues sí, te limitas. pero ese es el asunto. Vaya, tenemos la mala costumbre de ponerles a nuestros hijos y nietos los mismos nombres incluso. ¿Te das cuenta de eso? Sí. O sea, yo soy Alberto III, ¿no? Alberto Eduardo III. O sea, entonces, en el asunto de, está bien, somos la tercera generación de zapateros, pero al mismo tiempo